en la entrada del dormitorio. Rompí con mi amor de la infancia, Jenny. Ni siquiera levantó la cabeza solo porque no fui contigo a esa cena grupal y fui con él en su lugar. Sí. Lo trató como si solo estuviera enfurruñado, sus dedos volando mientras respondía mensajes de otro hombre. No sé qué le envió, pero se despidió de mí apresuradamente. Antes de irse, no olvidó suspirar con impotencia y hablarme con ese tono indulgente que también conocía. Deja de armar un escándalo. Acuéstate temprano esta noche. Mañana tienes una actividad de entrenamiento militar. Una caminata de larga distancia. Iré a hacerte compañía. Se fue sin mirar atrás, sin ver la despedida en mis ojos. Esta relación de amigos de la infancia convertidos en amantes había llegado a su fin. Capítulo 1. Llamé a mi padre y le dije que había aceptado ir al extranjero. Fui al apartamento fuera del campus donde vivía Jenny y me llevé todas mis pertenencias. Sin embargo, mi mente no podía evitar volver al ayer. Ella claramente había prometido acompañarme a la cena de la residencia estudiantil solo para desaparecer repentinamente en el restaurante. Bajo las miradas sospechosas y burlonas de mi compañero de cuarto, me obligué a seguir llamándola una y otra vez. Jack, parece que a tu novia no le importas tanto después de todo. Un compañero de cuarto que nunca se había llevado bien conmigo miró mi expresión incómoda. Su sonrisa cargada de insinuaciones, apretando mis dientes. Dije que Jenny tenía un asunto urgente que atender. Estallaron en carcajadas, luego señalaron detrás de mí, indicándome que viera por mí mismo. Giré la cabeza, y la escena ante mis ojos hizo que mi mente se quedara completamente en blanco. Junto a la ventana. Jenny estaba sentada cara a cara con un chico. El chico cuidadosamente pinchó un trozo de bistec y se lo dio de comer directamente a su boca. Muchas gracias por ayudarme, señor, dijo. De lo contrario, realmente no sabría qué hacer. Estaba temblando de rabia mientras caminaba directamente hacia ellos. Cuando Jenny me vio, su expresión se suavizó al instante. Tomó mi mano y explicó con una sonrisa. Thomas la cagó hoy y el instructor lo regañó severamente. Se sentía fatal, así que lo invité a comer para consolarlo. Después de explicarme, ella me persuadió con suavidad. Cariño, la cena en la residencia no es algo que solo se haga una vez. Iré contigo la próxima vez, Thomas. Otra vez, Thomas. Desde que se convirtió en la asistente de clase en nuestro primer año. Había mencionado este nombre innumerables veces sin que yo me diera cuenta. Pasó de ser ese chico de primer año increíblemente tonto a Thomas, el de tercer año, y ahora simplemente el íntimo Thomas. Mantuve una expresión seria, sin siquiera tener tiempo de hablar antes de que Thomas se me adelantara, sonriendo mientras me saludaba. Hola, Jack. Es toda mi culpa por ser tan lento. Menos mal que Senior está dispuesto a enseñarme con tanta paciencia. Al ver su cabello cuidadosamente peinado, todavía lleno de gel incluso durante el entrenamiento militar, no pude evitar burlarme. Si ya sabes que eres lento, tal vez deberías reducir el tiempo que pasas peinándote y usarlo para practicar de verdad. De esa forma, no serías el único estudiante de primer año de todo el curso que ni siquiera recuerda los pasos. La sonrisa de Thomas se congeló al instante, sus ojos rechinaron. Jenny me espetó bruscamente. Jack, ¿cómo puedes ser tan malo? Discúlpate con Thomas ahora mismo. Sin darle la oportunidad de seguir culpándome, me di la vuelta y me fui. Esa noche, me acurruqué en mi cama. El sarcasmo y la fría burla de mi compañero de cuarto se filtraban sin parar a través de las cortinas de la cama. Mis lágrimas empaparon la almohada a pesar de mis esfuerzos, reprimiendo el dolor en mi pecho. Obstinadamente agarré mi teléfono, esperando que Jenny viniera a consolarme. Desde la infancia hasta ahora, sin importar cuánto discutiéramos, nunca habíamos pasado más de una hora sin hablar. Jenny siempre actuaba de forma tierna y me molestaba hasta que reía entre lágrimas. Pero esta vez, su mensaje nunca llegó. Lo que llegó en su lugar fue una publicación de Thomas. Te quedaste despierto hasta muy tarde practicando conmigo e incluso me invitaste a una copa. Eso fue genial. Adjunta había una foto del hermoso perfil de Jenny bajo una luz tenue.
Miré la foto durante unos segundos. El corazón con el que había estado luchando toda la noche finalmente se hundió pesadamente, hundiéndose en una amargura que no se disiparía. En aquel entonces, bastó con que Jenny dijera, cariño, quiero verte todos los días, para que yo rechazara tontamente el plan de mis padres de enviarme al extranjero a estudiar. Decidido a asistir a la misma universidad que ella, aunque esta escuela y esta carrera no eran de mi agrado, creí ingenuamente que mientras pudiera estar con Jenny día tras día, todo valdría la pena. Apreté los puños, sintiendo que mi decisión pasada no había valido la pena, y lamentando mi propia devoción imprudente. Una notificación de la agencia de estudios en el extranjero me devolvió a la realidad. En la habitación vacía, con la cabeza gacha. Organicé metódicamente todos los documentos necesarios para estudiar en el extranjero y los envié. Capítulo 2. Por la noche, justo cuando terminé de empacar mis cosas, la puerta del apartamento se abrió. Jenny entró riendo y bromeando con algunos amigos. Thomas también estaba con ellos. Escuché su voz ligeramente avergonzada. Esto es tan humillante. No esperaba pisar una piedra y caer accidentalmente al lago. Me empapé por completo. Menos mal que dejé algo de ropa en casa de Senior la última vez. Esas dos frases me hicieron sentir como si me hubieran empujado instantáneamente a un abismo helado, enviándome un escalofrío por todo el cuerpo. Jenny alquiló este apartamento porque su horario no coincidía con el de sus compañeros de piso. Normalmente vivía en la residencia y solo venía aquí de vez en cuando. ¿Cómo podía dejar que Thomas viniera aquí? Incluso le dejó dejar ropa. No sabían que yo estaba en la habitación y empezaron a charlar sin reparos. Impresionante, Jenny. No solo Jack renunció a irse al extranjero por ti. Thomas también te admira mucho. Si me preguntas, Jack es guapo, claro, pero su personalidad es demasiado orgullosa. Realmente. No es tan considerado y educado como Thomas. La incitaron, diciéndole a Jenny que bien podría dejarme y acostarse con Thomas. Jenny no los detuvo en absoluto. Solo sonrió levemente. No digas tonterías. Solo veo a Thomas como un junior. Ese tono indulgente inmediatamente provocó un coro de alcohol. TCH. Entonces, ¿por qué eres tan cercana a tu junior? Jack no se queja. Que se queje, se burló. Me quiere tanto que incluso renunció a ir al extranjero. No va a romper conmigo. Hará un berrinche un rato y luego bajará la cabeza obedientemente. Esa burla fue la gota que colmó el vaso y aplastó la poca racionalidad que me quedaba. ¿Por qué? ¿Por qué mi devoción sincera e inquebrantable se convirtió en algo de lo que ella presumía, algo que usaba para controlarme? En medio de sus burlas sobre cómo tenía a los hombres a sus pies, me sentí completamente humillada, como una payasa con los ojos vendados. Corrí a la sala de estar. Las risas cesaron abruptamente. Estaba a punto de hablar cuando vi a Thomas sosteniendo un gato de trapo en sus brazos. Mi voz se volvió temblorosa al instante. ¿Quién trajo un gato aquí? Sácalo ahora. Tengo asma. El pelo de gato es un claro desencadenante. Jenny también lo sabía. Aún así, le dio la razón a Thomas y lo dejó traer al gato. Pequeño 7 es un gato que Thomas tiene en la residencia. El supervisor de la residencia ha estado revisándolo más estrictamente últimamente, así que lo estoy ayudando a cuidarlo por un tiempo. Thomas sonrió y me metió el gato en los brazos. Jack, ¿quieres cargarlo? Se porta muy bien. En el momento en que el largo gato rozó mi mejilla, mis vías respiratorias se estrecharon violentamente como si una mano invisible me hubiera apretado la garganta. Llévalo como un pez varado en la orilla. Cada respiración que tomaba venía con un dolor punzante. Impulsado por el instinto de supervivencia. Usé todas mis fuerzas para empujar hacia adelante. Thomas y el gato cayeron al suelo y yo también me desplomé, completamente agotado. ¿Cómo pudiste hacer eso? Thomas puso cara de ofendido. ¿No estás molesto solo porque Senior me invitó a comer? Pero el pequeño Seven es inocente. Su cuerpo tembló mientras los amigos de Jenny lo defendían. ¿Qué te pasa como novio? Ser mezquino es una cosa, pero acosar a un compañero de clase.
Incluso puedes lastimar a un gatito tan lindo. Realmente no sé cómo Jenny te aguantó tantos años. Sus acusaciones hicieron que mi respiración se volviera aún más agitada. La sensación de asfixia hizo que las lágrimas brotaran de mis ojos. Humillado e indefenso, extendí la mano hacia Jenny. Medicina. Siempre que mi asma se exacerbaba, ella era la primera en ponerme el inhalador en la mano. Incluso había desarrollado la costumbre de llevarlo consigo en todo momento. Pero ahora estaba allí de pie con los brazos cruzados, sin moverse en absoluto. Jack. Has ido demasiado lejos estos últimos días. ¿No has causado ya suficientes problemas? Deja de usar este truco para controlarme cada vez. Llevo mucho tiempo queriendo decir esto. ¿De verdad tu asma se agrava tan fácilmente? Después de decir eso, ni siquiera me miró. En cambio, consoló suavemente al lloroso Thomas y dijo que llevaría al gato al hospital veterinario para un chequeo. Quise rogarle que se quedara, pero lo único que salió fue un silbido ridículo. Solo pude observar impotente cómo se alejaba paso a paso. El apartamento quedó en silencio, dejando solo el sonido de mi respiración dificultosa. Gradualmente, a medida que el oxígeno en mi pecho se agotaba, mi conciencia comenzó a nublarse. En ese momento, una manita suave y delicada me extendió un inhalador. Capítulo 3. Después de que mis síntomas disminuyeron, regresé tambaleándome a la residencia y me quedé dormido con la cabeza enterrada en la almohada. Me dije a mí mismo que aguantara un poco más. Una vez que recibiera una oferta de una universidad en el extranjero, podría dejar este lugar atrás. Cuando desperté, todos los estudiantes de primer año debían reunirse y dirigirse a las montañas para un simulacro de senderismo de larga distancia. Justo cuando partíamos, Jenny, que acompañaba al grupo como miembro del sindicato estudiantil, me detuvo. «Muévete», dije fríamente, mirándola fijamente. Actuó como si no me hubiera oído, como tantas otras veces. Me arrebató la mochila como por arte de magia. «¿Cómo podía soportar ver sufrir a mi bebé?», dijo, «Viaja ligero. Deja las cosas pesadas para mí». Ese tono indulgente hizo que pareciera que las molestias de los 2 últimos días nunca hubieran existido. Después de hablar, incluso me pellizcó la mejilla con naturalidad, con los ojos y las cejas llenos de cariño sonriente. Con el rostro rígido, intenté recuperar la mochila, pero fue inútil. Frustrada, me la quité de encima y seguí adelante. Abrazó con aire de suficiencia la mochila negra, que desentonaba con su imagen, y se apresuró a ponerse a mi lado. «Está bien. Está bien. Lo siento». «De acuerdo». Una frase tan ligera e indiferente, como si bastara para borrar todo el dolor y la amargura que sentí ayer al verla, con esa actuación tan lastimera. Antes, me habría derrumbado de inmediato, la habría abrazado y me habría reconciliado con ella. Pero ahora, solo sentía asco. ¿Cómo podía coquetear tan casualmente con 2 hombres a la vez y manejarlo con tanta naturalidad? ¿Por qué le daba a Thomas el favoritismo que antes solo me pertenecía a mí y aún así tenía el descaro de pararse frente a mí pidiendo perdón? «Ya hemos terminado. No te perdonaré». Después de decir esto con frialdad, aceleré el paso y me alejé. Ella no volvió a perseguirme. El sendero de la montaña se hizo más empinado y el grupo de excursionistas avanzaba lentamente hacia la cima. Justo cuando apreté los dientes y me preparé para subir corriendo la empinada pendiente, oí un grito de alarma. En algún momento, Thomas, que había estado caminando delante de mí, resbaló repentinamente. Su cuerpo se inclinó hacia atrás y cayó directamente hacia mí. Instintivamente, extendí la mano para sujetarlo, pero Thomas aprovechó el momento y me agarró de la ropa. Antes de que pudiera reaccionar, perdí el equilibrio también. Los 2 caímos al suelo. Mis palmas se rasparon y sangraron al instante. «Cariño, ¿estás bien?» «¿Qué pasó?» Jenny corrió hacia mí de inmediato, mirando mis palmas, sangrantes con angustia. «Mayor, me duele mucho». El débil gemido de Thomas a nuestro lado llamó su atención. Se agarró el tobillo, con los ojos rojos, mirando lastimosamente a Jenny, luego me miró rápidamente como si me acusara de algo. Sin embargo, no dijo nada.
Simplemente lo soportó en silencio con lágrimas en los ojos. Jenny inmediatamente se volvió hacia mí con reproche. Su voz estaba teñida de ira. Jack, una cosa es que estés enfurruñado conmigo, pero ¿por qué hiciste que Thomas se cayera a propósito? ¿Sabes lo peligroso que es eso? Yo lo hice caer. El absurdo y el resentimiento me hicieron encoger el corazón de dolor. Cientos de veces peor que los rasguños en mis manos. Me puse de pie con dificultad y alcé la voz. Me agarró. ¿Cómo es que de repente esto se convirtió en mi culpa, Thomas? ¿Por qué no lo explicas claramente? Ante la mirada inquisitiva de Jenny, Thomas apretó los labios como si hubiera estado asustado, bajó la cabeza y guardó silencio. Ese silencio solo convenció más a Jenny de su propia conclusión. Me miró con ojos llenos de decepción y cansancio. Ya basta. Deja de acosarlo. Aunque esté celosa, debe haber un límite. Nunca pensé que te convertirías en esto. Después de decir eso, ayudó con cuidado a Thomas a levantarse y lo llevó a un área plana cercana para descansar. Me quedé allí, sin palabras, mirándola de espaldas, sin que nadie me lo pidiera. Un recuerdo de la secundaria afloró en mi mente cuando otro chico me acusó falsamente de robar dinero. Ella había estado a mi lado sin dudarlo. Cariño, no tienes que explicar nada. Siempre te creeré incondicionalmente. Así que, resultó que todo se había convertido en pasado. Capítulo 4. Después de caminar sin parar durante varias horas, finalmente llegamos a la cima. Después de un breve descanso, todos comenzaron a prepararse para bajar. El sol abrasador me dejó la boca seca y reseca. Mi botella de agua seguía en la mochila. Así que vi a Jenny entre la multitud y le pedí con urgencia que me la devolviera. Pero en el momento en que abrí la cremallera, se me cayó el alma a los pies. Mi botella de agua había desaparecido. Al ver mi expresión de asombro, Jenny explicó fríamente: Thomas se terminó toda su agua, así que le di la tuya. Considéralo una disculpa por haberlo hecho caer. Hizo una pausa por un momento, luego suavizó su tono de todos modos. Está bien, no está gravemente herido. Ya no te culpo. Solo no lo vuelvas a hacer. Haré que te devuelva la botella ahora. Bajo la sombra de un árbol no muy lejos. Thomas sostenía mi botella de agua, dando pequeños sorbos. ¡Qué molesto! Escalando una montaña. Me ensucié las zapatillas. Murmuró, y luego vertió casualmente la mayor parte del agua restante sobre sus zapatos manchados de barro con un chapoteo. ¿Qué estás haciendo? Corrí furiosa para agarrarlo. Gritó y lo soltó. La botella cayó en el barro, completamente vacía. Prácticamente me salían llamas de los ojos mientras le gritaba. ¿Cuál es tu problema? Usando mi agua potable para lavar tus zapatos. Cariño, cálmate. Jenny me siguió, tratando de calmarme, pero la empujé con fuerza, haciéndola tambalearse. Ya te dije que su caída no tuvo nada que ver conmigo. ¿Por qué debería disculparme con él? ¿Qué derecho tienes a darle mis cosas sin preguntar? ¿Para quién intentas hacerte la santa? Tenía la garganta tan seca que sentía que iba a arder. Mirando mis ojos enrojecidos, Jenny dijo: a Thomas simplemente le gusta mantener las cosas limpias. No lo hizo a propósito. No seas tan mezquina. Hay agua embotellada de reserva con el equipo de logística del centro de estudiantes. Iré a buscarte un poco. Pórtate bien y espera aquí. Dicho esto, se alejó a grandes zancadas. Los ojos de Thomas parpadearon como si estuviera pensando en algo, y la siguió. La sangre de los rasguños en mis palmas ya se había secado, dejando una desagradable sensación pegajosa. Después de horas sin una sola gota de agua, mi visión había comenzado a oscurecerse por los bordes. Solo pude sentarme donde estaba para descansar y esperar a que Jenny trajera agua. Pero después de esperar un buen rato, el suficiente para que el grupo principal comenzara a reunirse y bajar la colina, ella aún no había regresado. Con expresión sombría, saqué mi teléfono para contactarla, solo para ver fotos que alguien había publicado en el chat grupal de primer año. Incluso durante un simulacro de senderismo, todavía nos obligan a ver muestras de afecto en público que nos imponen a la fuerza.
Al revisar el historial de chat, finalmente supe que Thomas se había sentido repentinamente mareado por el agotamiento por calor. Jenny lo había apoyado de inmediato. Los dos se abrazaron y se subieron ansiosamente a un auto estacionado a mitad de la montaña para irse temprano. La tristeza y la desolación me abrumaron. La Jenny que había conocido durante más de una década parecía haberse ido. La versión de ella que podía abandonarme tan casualmente ahora se sentía como una extraña. El sol quemaba en lo alto. Mareada y aturdida, enterré la cabeza entre mis rodillas, sin poder evitarlo. Si me desmayaba por deshidratación más tarde, quién sabía cuánto tiempo pasaría antes de que alguien se diera cuenta, antes de que me sacaran de allí mientras estaba perdida en estos pensamientos caóticos. De repente escuché una voz familiar junto a mi oído. Oye, las noticias dicen que habrá una lluvia de meteoros Lyra esta noche. ¿Quieres verla juntas? Capítulo 5. Levanté la cabeza en un día y me encontré directamente con un par de ojos profundos y firmes. Era Francesca, una de las amigas de Jenny y la belleza del departamento de su especialidad ese día en el apartamento de Jenny cuando todos habían estado charlando y burlándose de mí. Ella había sido la única que habló por mí. Su expresión tranquila. Si ya tienes novio pero aún mantienes las cosas poco claras con otros hombres, esa es tu culpa primero. ¿Acaso él no tiene derecho a estar enojado? Esas palabras ensombrecieron al instante la expresión de Jenny. Los demás se apresuraron a calmar los ánimos, pero yo recordaba claramente a la chica que había intercedido por mí. Cuando el gato de Thomas me provocó un ataque de asma, también fue Francesca quien me dio el inhalador a tiempo. Mientras yo seguía aturdida, Francesca ya había abierto una botella de agua mineral y me la había ofrecido. Bebe despacio. No te ahogues. El agua fresca humedeció mi garganta seca mientras observaba en silencio a la persona que tenía delante. Jenny se había quejado más de una vez de que esta amiga suya era una reina de hielo fría y distante. Pero después de tan solo unos minutos juntas, sentí que, en el fondo, era amable y considerada. Traje yodo y vendas. Francesca me hizo un gesto para que extendiera la mano y con cuidado empezó a curarme la herida de la palma. Sus movimientos eran ligeros y cautelosos, con miedo de lastimarme. Gracias, señora, dije con sinceridad, y entonces recordé lo que había mencionado antes. Dijiste que hay una lluvia de meteoritos esta noche. A medida que recuperaba fuerzas, las pesadas emociones que me oprimían se disiparon. Mis ojos se iluminaron. Siempre había querido ver una lluvia de meteoros, y esta vez era la de Lyra. Un año antes, cuando acababa de empezar mi último año de instituto, había arrastrado emocionada a Jenny, que estaba en casa de vacaciones de verano. Voy a pedir un deseo. Deseo poder entrar en la misma universidad que tú y que siempre estemos juntas. ¿Te crees esas cosas? ¡Qué tontería! Jenny me dio una palmadita en la mano con impotencia y luego me rechazó con la excusa de que tenía que entretener a sus compañeros de la universidad. Esa noche, decepcionada, me quedé sola en la azotea durante un buen rato. Al final, debido a un cambio repentino en el tiempo, ni siquiera pude ver la lluvia de meteoros. Abrí los ojos de asombro entre los compañeros de Jenny de entonces. Francesca también estaba allí. Francesca rió suavemente. No estaba seguro de si era mi imaginación, pero un leve rubor apareció en su rostro pálido. El clima estará bueno esta noche. Definitivamente verás los meteoros, y espero que todos tus deseos se hagan realidad. Lo que no sabía era que en esa noche perdida y desolada de hace un año, Francesca no había estado lejos. Los chicos abatidos. La silueta abatida se había instalado sin razón en su corazón desde ese momento. Debes estar hambriento. ¿Quieres comer algo primero? Francesca sacó unas tiras de carne seca. Sorprendentemente, eran de mi sabor favorito. Al verme aceptarla sin dudarlo y empezar a comer, curvó ligeramente los labios y sacó otro tema. Oí que te estás preparando para ir al extranjero. Desde que decidí estudiar en el extranjero, he estado ocupado solicitando varios documentos de certificación al departamento. No lo había mantenido en secreto deliberadamente. Para alguien tan observadora como Francesca, no era sorprendente que lo supiera. Lo gracioso era que Jenny, mi novia,
todavía no tenía ni idea. ¿A qué universidad está solicitando admisión?, preguntó Francesca de nuevo, con un toque de anticipación en su voz. Tras una breve pausa, explicó que el año que viene cursaría el último año de bachillerato y que también planeaba irse al extranjero para hacer un posgrado. Le importaba mucho el suroeste. Naturalmente, nos agregamos en WeChat y acordamos compartir cualquier información útil. Quizás algún día terminaríamos en el mismo país, incluso en la misma ciudad. Podríamos cuidarnos mutuamente en tierras extranjeras. Después de charlar un rato, ambas guardamos silencio. Estar con Francesca me daba una extraña sensación de comodidad. No tenía que devanar los sesos buscando temas de conversación. Incluso estar sentadas en silencio no me resultaba incómodo en absoluto. Nos sentamos una al lado de la otra en la cima de la montaña. La fresca brisa de la noche de verano nos acariciaba, y arriba las estrellas brillaban con intensidad. Cuando el primer meteoro cruzó deslumbrantemente el cielo nocturno, le agarré la mano con entusiasmo, me puse de pie y junté las palmas para pedir un deseo. Era completamente diferente al del año pasado. Esta vez, no tenía nada que ver con Jenny. Solo deseaba para mí misma volverme resiliente e independiente, y que mi futuro fuera brillante y prometedor. Cuando volví a abrir los ojos, los meteoros seguían cruzando el cielo de vez en cuando. Giré la cabeza para mirar a la chica que estaba a mi lado. Sus rasgos, normalmente fríos, ahora eran increíblemente dulces. Sus pestañas estaban bajas y un brillo tenue fluía a través de sus ojos. Mi corazón se agitó sin razón aparente. De repente me di cuenta de que, en el pasado, mis ojos solo habían visto a Jenny. Había creído firmemente que era la mejor chica del mundo. Así que sufrí por ella y lloré por ella. Pero una vez que finalmente aparté la mirada, descubrí que siempre había habido un paisaje mejor justo a mi lado. Capítulo 6. Después de enviar al acalorado Thomas a la enfermería del campus, Jenny lo consoló apresuradamente con unas pocas palabras y estaba ansiosa por irse a buscarme. Yo seguía sedienta, seguía esperando en la montaña durante mucho tiempo. Ella no quería decepcionarme de nuevo. Justo cuando estaba a punto de darse la vuelta e irse, Thomas de repente extendió la mano y la agarró de la manga. «Señor, ¿podrías quedarte y hacerme compañía un rato?» Bajó la cabeza. «Todavía me siento mareado. ¿Puedes llevarme de vuelta al dormitorio más tarde?» Siempre había disfrutado de esa sensación de que dependían de ella, de que la necesitaban. Pero ahora, al oír la voz de Thomas, Jenny tiró con irritación de su largo cabello. Sin motivo alguno, pensó en cómo yo nunca actuaba así. Incluso cuando ocasionalmente tenía rabietas o actuaba con obstinación, mi esencia siempre era fuerte. Sí, eso era exactamente lo que más le gustaba de mí. Resiliente, independiente, como un hijo pequeño. ¿Cómo podía dejar que su hijo se sintiera triste y decepcionado? El deseo de verme se hizo cada vez más fuerte. Intentó deshacerse de Thomas con una excusa para poder irse, pero él no la soltó. Armándose de valor, soltó: «Señor, en realidad. Me gustas mucho. Quiero estar contigo». Jenny retrocedió sorprendida, alejándose de él. «Thomas, ¿qué estás diciendo?» «Tengo novio. Jack es mi novio». Ella explicó apresuradamente que, de principio a fin, solo le había gustado yo y que Thomas lo había malinterpretado todo. «Señor, estás mintiendo». Los ojos de Thomas parecieron humedecerse. «Si no te gustara, ¿por qué dejarías plantado a Jack en la cena grupal y te quedarías conmigo? ¿Por qué practicarías conmigo hasta tarde y me invitarías a copas? Incluso me dejas ir a tu apartamento y dejas de hablar». Jenny lo interrumpió bruscamente, con la voz temblorosa al final. «Solo siento lástima por un chico que acaba de empezar la universidad». Así que siguió ablandándolo y ayudándolo, disfrutando de la sensación de superioridad que provenía de su mirada dependiente. Pero, ¿no era Jack también un estudiante de primer año nuevo en todo? Había venido a esta universidad por ella. Sin embargo, ella nunca se había preocupado realmente por él. Y ahora seguía solo en la montaña esperando a que ella regresara. Las palabras de Thomas golpearon a Jenny como un fuerte golpe, despertándola de golpe.
Solo entonces se dio cuenta de lo lejos que había cruzado la línea durante este tiempo. Lo que pasó antes fue mi culpa por hacerte malinterpretar. De ahora en adelante, no vuelvas a buscarme. También le pediré al consejero que me reemplace como asistente de clase. Jenny apartó su mano con firmeza. Dejó caer esas palabras y se fue rápidamente. Ignoró los intentos de Thomas de detenerla. Tenía que encontrarme inmediatamente y disculparse sinceramente. Después de todo, estaba bien. La amaba tanto. La amaba lo suficiente como para cambiar el rumbo de mi vida por ella, para renunciar a estudiar en el extranjero. Estaba segura de que podría convencerme de volver. Jenny se tranquilizó de esta manera. Sintiéndose un poco más segura, acababa de llegar a la puerta de la escuela cuando se topó con el miembro del consejo estudiantil responsable de controlar la asistencia para el simulacro de senderismo. Tomó la hoja de registro y la miró. Mi nombre ya estaba escrito allí, pero claramente no era mi letra. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está Jack? Preguntó con urgencia. Ese estudiante respondió. Francesca dijo que Jack está con ella ahora mismo, así que nos pidió que firmáramos por él. Otro estudiante, sin saber de la relación de Jenny conmigo, bromeó. Incluso dijeron que iban a ver una lluvia de meteoritos en la cima de la montaña esta noche. No te dejes engañar por lo fría que parece Francesca. En realidad es bastante buena para ligar con chicos más jóvenes. Jenny sintió que toda la sangre se le helaba. Bajo las miradas desconcertadas de los dos estudiantes, empezó a llamarme como loca, solo para darse cuenta de que ya la había bloqueado. Inmediatamente se puso en contacto con Francesca, también sin éxito. Justo entonces, sonó su teléfono. Jenny lo abrió con una esperanza desesperada solo para ver que era su madre llamando. Mamá, ¿qué pasa? Estoy muy ocupada ahora mismo. Respondió distraídamente. La voz disgustada de su madre salió del otro lado. Solo quería preguntarte si tú, mocosa, acosaste a Jack o no. ¿Cómo supe por su padre que de repente aceptó irse al extranjero otra vez? Cada vez más agitada mientras hablaba. Te lo advierto. Jack es alguien a quien también vimos crecer. Tu padre y yo no te lo permitiremos en absoluto. Su madre siguió hablando sin parar, pero Jenny ya no podía oír ni una palabra. Todo lo que resonaba en su mente era esa frase. De repente aceptó irse al extranjero otra vez. La mano que sostenía su teléfono cayó flácidamente a su costado. Capítulo 7. Dormí muy bien. Temprano a la mañana siguiente, justo cuando salía del edificio de la residencia, vi a Jenny parada allí, con los ojos inyectados en sangre. Cariño, lo siento. ¿Te sientes mejor de la mano? Déjame cambiarte el vendaje. Extendió la mano, tratando de atraerme hacia un abrazo forzoso, pero di un paso atrás, haciendo que no agarrara nada más que aire. Ya hemos roto. No me toques y no me llames cariño. No, eso fue solo algo que dijiste por enojo. El pánico cruzó el rostro de Jenny por un momento mientras me corregía obstinadamente. ¿Crees que no te conozco? Solo estás demasiado celosa. Siempre te pones celosa. Es mi culpa. De ahora en adelante, definitivamente me mantendré alejada de otros chicos. No te haré sentir triste otra vez. Estaba completamente inmersa en su propia historia, sin escuchar una sola palabra de lo que dije. Disgustada. Intenté rodearla. Me agarró la muñeca con fuerza. ¿Por qué me ignoras? ¿Y por qué estabas con Francesca anoche? ¿Por qué mamá dijo que aceptaste irte al extranjero otra vez? ¿Cómo pudiste tomar una decisión tan importante sin consultarme? Sus ojos rojos se fijaron en la gasa cuidadosamente vendada en mi mano. Su expresión cambió abruptamente. El aluvión de preguntas casi me hizo reír de rabia. De verdad tuvo el descaro de interrogarme así. Jenny, ahora estoy soltera. No tengo que informarte de nada. Antes de que pudiera terminar, Francesca apareció detrás de mí y apartó fríamente la mano de Jenny. Lo siento. Discúlpanos. Luego me metió el desayuno que había traído directamente en las manos. Jenny. Jack ya ha sido muy claro. Quiere romper contigo.
Le mostró la pantalla de su teléfono a Jenny. Como amiga, te aconsejaría que primero te ocuparas de tus propios problemas y dejaras de aferrarte a él. Resultó que anoche alguien había expuesto a Thomas en el foro del campus por entrometerse repetida y deliberadamente en las relaciones de otras personas en la preparatoria. Su reputación allí ya estaba arruinada desde hacía mucho tiempo. Nadie esperaba que hiciera las mismas cosas después de entrar a la universidad. Tan pronto como se publicó el mensaje, alguien lo reconoció. Oye, ¿no es este el estudiante de primer año que sufrió un golpe de calor durante el simulacro de senderismo y fue ayudado a subir a un auto por un estudiante de último año en el acto? La sección de comentarios explotó. Sí, sí, yo también los vi. Estaban prácticamente pegados. Incluso los IPE en secreto en ese entonces. ¿Quién lo hubiera pensado? Compañero de clase. Sipear todo solo te arruinará el cerebro. Conozco a la chica que lo ayudó. Claramente tiene novio. Así que, a esto se refieren con que las moscas solo pululan sobre huevos rotos. Muchos estudiantes de primer año del entrenamiento militar saltaron para defenderme. Hablando de eso, durante la caminata por la montaña, ese tal Thomas resbaló solo e incluso agarró a Jack, arrastrándolo consigo. Yo estaba justo al lado de ellos. Él no se lastimó en absoluto y siguió haciéndose la víctima, haciendo que pareciera que Jack había causado la caída. Las pupilas de Jenny se contrajeron bruscamente mientras leía los comentarios. Así que realmente me había malinterpretado sin siquiera molestarse en averiguar la verdad. Un comentario tras otro, más y más pruebas se fueron reuniendo. La confrontación en el restaurante después de que pillé a Jenny y Thomas comiendo juntos. Las publicaciones de Thomas alardeando, nada sutiles, todo se volcó en el hilo. Thomas fue etiquetado como un rompehogares y Jenny como una mujer infiel. Ambos se volvieron completamente infames en el campus. El rostro de Jenny palideció. No es así. Yo no fui infiel. No me gusta. Pero frente al flujo interminable de fotos y videos, cualquier explicación sonaba débil. Si su comportamiento había cruzado la línea era obvio para cualquiera con ojos. Incluso intentó encontrar a Thomas para demostrar su inocencia. Pero Thomas ya había ido a la oficina de la facultad a solicitar una licencia. Escondiéndose de la abrumadora reacción negativa y los comentarios fríos y hirientes que lo seguían por todo el campus, a Jenny no le fue mucho mejor. Siempre había mantenido la imagen de un estudiante de último año cálida, positiva y confiable, tanto en su departamento como en el centro estudiantil. De la noche a la mañana, todo cambió. Tuvo que lidiar con las consecuencias, lo que la dejó sin tiempo para seguir molestándome. Y durante ese mismo periodo, recibí una oferta de la universidad de mis sueños. En solo unos días, me iría. Gracias por tu ayuda, estudiante de último año. Antes de irme, invité a Francesca a comer para agradecerle. La chica, fría por fuera pero cálida por dentro, bajó la cabeza con cierta incomodidad. No era nada, en realidad. Ella y Thomas se habían graduado de la misma escuela secundaria. Las cosas que Thomas había hecho eran tan indignantes que, aunque era unos años mayor, bastó con preguntar entre los estudiantes de primer año para enterarse de la verdad. Jack, eres realmente excepcional. Los ojos de Francesca brillaban como estrellas mientras me miraba, llenos de admiración y aliento. Yo no era un chico despistado que sabía amar. Después de pasar estos días juntos, ¿cómo no iba a entender sus sentimientos? A diferencia de Jenny, que quería atarme a su lado, incluso si eso frenaba mi futuro, Francesca solo me apoyaba en elegir el camino que realmente quería, incluso si significaba un océano entre nosotros, porque trabajaría duro para caminar hacia mí por su cuenta. Entonces, ¿puedes darme un año? Sus ojos estaban llenos de esperanza. Nos miramos y sonreímos. Está bien, dije en voz baja. Te esperaré. Capítulo 8. El día que me fui del país, Francesca tenía una competencia importante a la que asistir y no vino a despedirme. Eso estaba bien. Tanto ella como yo teníamos nuestro propio ritmo que seguir. Jenny, sin embargo, faltó a clase y corrió al aeropuerto, deteniéndome justo antes de abordar. Cariño, no, Jack. Sus ojos estaban llenos de súplica. ¿Puedes no ir? Se le quebró la voz.
Llevamos tantos años juntos. ¿De verdad puedes dejarlo ir? Sonreí. Si no lo dejo ir, ¿entonces qué? ¿Debería seguir soportando tu favoritismo descarado, viendo cómo me dejas plantada una y otra vez por Thomas y luego me acusas descaradamente de ser mala? ¿Debería aceptar que sabías perfectamente que tengo asma, pero aún así permitiste que Thomas trajera un gato y, cuando me ahogaba de desesperación, me abandonaste para llevar a su gato al hospital veterinario? ¿Debería permitirte que malgastes mi agua en él sin permiso mientras esperaba sola en la cima de la montaña hasta que todos se fueran, solo para descubrir que ya te habías ido, apoyándolo mientras te alejabas? Sí. Una vez pensé que dejar ir esta relación sería increíblemente difícil. Nos conocíamos desde la infancia. Ella fue mi primer amor. Amarla se había infiltrado en mis huesos y se había convertido en un hábito. Por eso su favoritismo hacia Thomas, su íntima cercanía con él, me dolía tanto, me atravesaba el corazón. Y sin embargo, lo había hecho todo con tanta naturalidad, con tanta decisión, sin la más mínima vacilación. Observé fijamente la expresión cada vez más angustiada de Jenny. Sus labios temblaban como si quisiera explicarse. Sin embargo, no salieron palabras. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podía decir algo? Simplemente había sido demasiado segura de sí misma, tan convencida de que, puesto que yo ya había elegido esta universidad para ella, jamás la abandonaría por algo así. Aunque sabía perfectamente que lo que estaba haciendo me lastimaría. Lo siento. De verdad lo siento. Su rostro estaba sombrío, pero aún se negaba a rendirse. ¿Pero de verdad no estás dispuesta a darme ni una sola oportunidad para compensártelo? ¿De verdad vas a condenarme a muerte así sin más? Negué con la cabeza. Te di muchas oportunidades. Nunca valoraste ninguna, Jenny. De verdad me gustabas mucho. Se acercaba la hora de embarque. Empujé ligeramente mi maleta hacia adelante, y no me arrepiento de aquel momento en que renuncié a estudiar en el extranjero por ti. Pero ahora, ya no eres digna. Ya no eres digna. Esas palabras fueron como un balde de agua helada, extinguiendo el último destello de luz en sus ojos. Solo en ese momento Jenny finalmente comprendió que no quedaba futuro entre nosotras. En otras palabras, mi futuro ya no la incluiría en absoluto. Todo esto había sido forjado por su propia arrogancia y vanidad. Detrás de mí, parecía oírse el sonido de sollozos, que pasaban de la contención al llanto incontrolable. Llena de expectación, caminé paso a paso hacia la puerta de embarque. Nunca miré atrás. Capítulo 9. Después de un año en el extranjero, había hecho un grupo de buenos amigos y estaba estudiando la carrera que realmente me apasionaba. También me reencontré con Francesca, quien había sido admitida en la misma universidad que yo para su maestría. A pesar de haber estado separadas durante un año entero, no había ninguna sensación de distancia entre nosotras. Hablamos de muchas cosas, nuestros estudios, nuestras vidas y el futuro. Y fue a través de ella que me enteré de lo que les había sucedido a Jenny y Thomas. Thomas, que había pedido una excedencia y se había quedado en casa, no mostró ningún remordimiento. En cambio, sedujo a una mujer casada y adinerada. El primer día después de su regreso a la universidad, la esposa, furiosa, irrumpió y armó tal escándalo que llegó directamente al rector. El incidente también se viralizó en Internet, dañando gravemente la imagen pública de la universidad. El resultado final que le esperaba era la expulsión. En cuanto a Jenny, después de que me fui, su vida transcurrió sin rumbo. Dejó el sindicato estudiantil y perdió toda motivación para estudiar. Se encerró en su pequeño apartamento, adormeciéndose con cigarrillos y alcohol, durmiendo de día y despierta de noche, y faltar a clase se convirtió en rutina. Al final del semestre, lo que recibió a cambio fueron calificaciones reprobatorias en casi todas las materias y una carta de advertencia académica enviada directamente a su casa, advirtiéndole que si continuaba así, probablemente se retrasaría en su graduación. Los padres de Jenny se enfurecieron al enterarse de la verdad. Sin embargo, no pudieron convencer a su desanimada hija por mucho que lo intentaron. Lo único que pudieron hacer fue observar impotentes cómo seguía hundiéndose. No escribió su tesis de graduación, no asistió a su defensa, no se preparó para los exámenes de recuperación. Al final,
completamente decepcionado, su padre le cortó los gastos y decidió abandonarla por completo, optando en cambio por invertir sus recursos en criar adecuadamente al hermano menor de Jenny. Sin otro lugar a donde ir, Jenny encontró trabajo en un cibercafé. Los cigarrillos y el alcohol nunca se separaron de ella. De ser una joven mimada, se convirtió en alguien que apenas sobrevivía, a la deriva en la vida. Francesca suspiró suavemente. Intenté hablar con ella. También le dije que no había nada entre nosotras y realmente quería recuperarte. Podría haber trabajado duro como yo y haber solicitado ingreso a esta escuela. Podríamos haber competido en igualdad de condiciones. No dije nada. El nombre Jenny, junto con esos dulces y agridulces recuerdos, se había reducido a algo muy, muy pequeño, demasiado pequeño para despertar alguna emoción en mí. Llegó otra noche de verano. Desafortunadamente, estaba nublado. No habría meteoros. Recibí una llamada de un número desconocido. Jack. La voz al otro lado era familiar pero extraña. Nunca había oído a Jenny sonar tan agotada. Si en aquel entonces hubiera rechazado firmemente a Thomas y hubiera ido contigo a esa cena en la residencia. Si en aquel entonces hubiera guardado todo mi favoritismo solo para ti, entonces definitivamente seguiríamos juntos ahora, ¿no? Me habría preparado seriamente para las solicitudes de empleo, habría encontrado un buen trabajo y tendríamos un pequeño hogar feliz. Corté fríamente su fantasía autoengañosa. No hay un sí. Jenny, terminaste así porque elegiste arruinarte. No tiene nada que ver conmigo. No hubo respuesta del otro lado durante un buen rato. De todos modos, no la necesitaba. Después de colgar, seguí caminando. En la intersección más adelante, una figura me esperaba, sosteniendo un ramo de flores. Jack, bajo el espeso cielo nocturno, los ojos de Francesca brillaban intensamente. Podía ver claramente mi propio reflejo en sus pupilas. ¿Puedo ser tu novia? El cielo aún estaba cubierto de nubes, pero aquella deslumbrante lluvia de meteoros que una vez vi junto a Francesca en la cima de la montaña ya había iluminado mi corazón. Sonriendo. Abro los brazos para